Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 7. En este episodio estaremos estudiando cómo la idolatría es considerada abominación y por qué genera la pérdida de la bendición sobrenatural. Veremos las diferentes formas de idolatría en el Antiguo Testamento y cómo evitarlas. Comenzamos. El tema de hoy es el tema referente sobre la idolatría. Como ustedes recordarán, estamos estudiando el tema de la bendición y las maldiciones y qué es lo que provoca la pérdida de la bendición. Es lo que más nos interesa, ¿no? Siempre he estado recordando que a la gente le preocupa más cómo deshacerse de una maldición, pero en lugar de dedicarle tanto tiempo a ver cómo se deshace una maldición, que a veces tomamos caminos equivocados, es más bien cómo perdemos la bendición. Y básicamente en el Antiguo Testamento el pecado provoca la pérdida de la bendición, pero hay recursos de restauración que se conoce como el altar, el sacrificio. Pero dentro de todos los pecados hay una serie de prácticas o pecados que se practican regularmente que se conocen como abominaciones. Ya hablamos las sesiones anteriores sobre la hechicería y sus efectos y cómo algunos reyes trataron con él, uno que no se arrepintió y otro que sí se arrepintió, que fue el rey Manasés. Bueno, ahora vamos a entrar a este tema de la idolatría, que es un tema, como les digo, complejo, inclusive polémico. Se puede presentar en algún momento entre los cristianos algo de polémica por razones de los detalles que vamos a ver hoy. Algunos están de acuerdo si aplica o no aplica, pero vamos a ver lo que la Biblia dice y por qué considera a la idolatría como una abominación que provoca desastre no solamente en la generación presente, sino en las siguientes generaciones. Y claro, como todos los pecados y las abominaciones, siempre está el altar para poder restaurar a la persona o al individuo a través del arrepentimiento. Algo que también estudiamos la semana pasada en qué consistía el arrepentimiento. Entonces, pues bueno, vamos a recordar un poquito de lo que significa la palabra abominación, que eso es algo que nos interesa mucho. Y ya lo habíamos estudiado en algunas de las sesiones pasadas. La palabra toevav, que es una palabra hebrea, que define a las personas y a los objetos. Es decir, una abominación puede ser personas o objetos como esencialmente únicos en el sentido de ser peligrosos, siniestros, repulsivos y abominables. Al referirse a Dios, el término adquiere un matiz particular. Describe a las personas, a las cosas, a los hechos, relaciones y características que le son detestables o abominables, porque son contrarios a su naturaleza. Dios abomina todo lo que tiene que ver con la muerte física o espiritual. Esa es la razón por la que se le llama abominación, porque es contrario a la naturaleza de Dios. Y Dios quiere relacionarse con el pueblo de Israel, y transmitir de su bendición de Él mismo sobre las personas. Acordémonos que la mayor bendición es Él, no tanto los regalos o los presentes que vienen junto con Él. Su persona es la mayor bendición y Él quiere transmitir esa bendición en habitar, que su presencia esté presente en aquellos que están bajo este pacto, en este tema de la bendición. Entonces, por lo tanto, hay ciertas prácticas que se consideran como abominación porque son contrarias a la naturaleza de Dios y que provocan con esa práctica la muerte física y la muerte espiritual. Es decir, el tema de romper la relación de una muerte espiritual es lo que se conoce como la maldición más grande, ¿no? Entonces, seguimos con el tema del significado. Otro significado que tiene la palabra toevav se usa en algunos contextos para describir prácticas y objetos paganos, como las esculturas de sus dioses quemarás
en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no se tropieces en ello, pues es abominación a Jehová, tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa. Ahí la ley determinaba que no solamente la práctica, sino objetos que están relacionados en la práctica, porque regularmente estas prácticas tienen que ver con ciertos rituales o ciertos actos. Entonces se considera abominación también los objetos que están relacionados. Y Dios les dice a ellos que no deben de ninguna manera quedarse con objetos que pertenecieron a las prácticas abominables. ¿Por qué? Porque puede ser tropiezo para la relación que Dios quiere establecer con su pueblo. Por eso le llama también y le dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Y tu casa representa el espacio de la bendición del Señor, ¿no? Y en otros contextos, también la palabra Toevá describe repetidos fracasos en la observancia de los reglamentos divinos, es decir, quebrantamiento de un principio. Dice el versículo, porque vuestro tumulto es mayor que el de las naciones que os rodean, porque no os habéis conducido según mis decretos, ni habéis observado mis normas, y ni siquiera os habéis ajustado a las normas de las naciones que os rodean, a causa de tus abominaciones. Entonces la palabra Toevá puede representar los propios cultos paganos, como dice en Deuteronomio 12, o el pueblo que la practica, también es una abominación, porque todo el que hace estas cosas es una abominación, dice la palabra, para tu Dios. Es decir, es un rechazo para tu Dios, la persona, el pueblo, la práctica en sí, el ritual, los objetos y todo lo que está relacionado. Dice, y por causa de estas abominaciones, desaloja tu Dios a estas naciones delante de ti. El propósito de quitar todos estos pueblos que estaban dentro de Israel era evitar que Israel fuera seducido y que cayera en la tentación de todas estas prácticas, porque entonces Dios iba a quitar su presencia de en medio de ellos. Su presencia se va y por lo tanto al irse su presencia se va la bendición, por supuesto, ¿no? Y eso es lo que quiere evitar. Dice, yo voy a hacer tu bendición, no te va a faltar nada. Lo único que te pido es que te mantengas limpio y te voy a poner estas reglas para que te cuiden y evites caer en todas estas tentaciones. Entonces la abominación son prácticas, son objetos, es quebrantar el mandamiento, son los cultos paganos, es el pueblo que lo practica y por supuesto las personas también nos volvemos abominables. Y vamos entrando al tema de la idolatría con esta introducción. El versículo de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 4, ese es el cimiento, la columna vertebral de la relación del pueblo de Dios con Dios mismo y descansa sobre esta verdad todas las bendiciones sobrenaturales. Recordemos que hablamos de bendiciones sobrenaturales, es cuando Dios interviene para bendecir a aquellos que están relacionados con Él a través de un pacto. Y entonces dice Deuteronomio en esta verdad, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Bueno, el versículo 4 dice, este es el cimiento de todo el Antiguo Testamento, de toda la relación descansa en esta verdad, pero dice escucha. Cuando dice escucha, es pocas veces en toda la Escritura dice escucha. Y eso tiene que ver con poner atención y llevarlo a la obediencia y a la práctica. Y dice, pon atención y obedece, oh Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No son varios dioses. Es un solo Dios y sobre él descansa toda esta relación y las bendiciones que ellos van a recibir o que ya están recibiendo. Y luego el versículo 5 empieza a explicar cómo debe de relacionarse esa persona con su Dios. Dices, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, íntegro, totalmente, con todo. Debe de relacionarse la persona. No es un tema de ir a la iglesia los domingos. No es un tema de leer la Biblia de vez en cuando.
No es un tema de ir en Semana Santa o en Navidad o en un funeral o a una boda o cuando andamos apurados, dedicarle algo de atención a Dios. No, no, este es un tema del corazón. Eso es un tema de que la persona ama a Dios no solamente por los beneficios, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso se involucra el corazón, se involucra el alma, que son todas las emociones, y se involucra toda la fuerza de nuestro ser. Ahí descansa esta gran verdad sobre las cuales las bendiciones se intercambian o se relacionan de Dios hacia su pueblo. Y dice el versículo 6, dice, estas palabras, refiriéndose al 4 y al 5, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Es decir, las vas a guardar, conservar como gran tesoro. Cuando dice sobre tu corazón, se está refiriendo a que se conviertan como convicciones. Y las convicciones que tenemos descansan en lo más profundo de nosotros y gobiernan nuestra vida diaria. Por ejemplo, si alguien le pregunta a una persona de la calle que si cree en Dios, lo más probable es que le diga que sí. Pero de que lo lleve a la práctica, ese es otro tema. Cuando dice aquí que debe descansar sobre nuestro corazón, quiere decir que son cosas que nosotros creemos y lo practicamos. Y esas cosas que creemos y ponemos en práctica se convierten en convicción. Y cuando la convicción llega a la profundidad de nuestro ser, empieza a dirigir y permear cada actividad de nuestra vida. Es en esa relación con Dios que descansa el pacto y descansan las bendiciones sobrenaturales. Y una vez que entramos a esa relación, la maldición, por supuesto, se mantiene lejos. Pero seguimos avanzando. La definición de la idolatría. ¿Cuál es esa definición? Hay varias, pero yo le voy a compartir una. Es el culto que se le rinde a los ídolos. Es decir, siempre la idolatría está relacionada con ídolos, no con el Dios verdadero. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Es decir, todos estamos sujetos a caer en una idolatría. Y consiste en divinizar lo que no es Dios. Quiere decir que nosotros le damos o le rendimos tributos o atributos a lo que no es Dios. Ahí es donde va forjándose la idolatría. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar del Creador, su Dios. Y eso puede ser ya sea de dioses o demonios, pero también puede ser el poder que podemos nosotros aspirar y tener y se convierte en un ídolo, de tal manera que nuestra vida está enfocada en mantener ese poder, o el placer, o los antepasados, o el dinero, etc. Cualquier cosa material, física o abstracta se puede convertir en un ídolo. Quiere decir que ese objeto o esas cosas o esa fuerza nos domina, nos controla y nosotros terminamos sirviendo, dedicando nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro pensamiento, nuestros planes solamente a mantener vivo eso. Y ahí puede ser donde entra la idolatría. Pero bueno, vamos a hablar específicamente de algunos casos del Antiguo Testamento donde va entrando este tema. Un ídolo es una imagen, una representación de algo o un símbolo. Ese también debemos de tenerlo claro. Un ídolo es la imagen que representa algo o simboliza algo, ya sea material o puede ser imaginario, que se convierte en un objeto de devoción. En términos generales, la idolatría es la veneración, es rendirle amor, culto, adoración a un ídolo. Normalmente está relacionada con un poder superior, ya sea que sea un poder real o supuesto, eso no importa. Si no existe ese poder, pero dentro de nosotros existe, es real para nosotros. Tanto si se le atribuye una existencia animada, ya sea ser humano, animal o incluso una organización, como si se tratara de algo inanimado, es decir, una fuerza, un objeto de la naturaleza. Así es que la idolatría puede tocar estas dos áreas.
la idolatría suele ir acompañada de algún tipo de ceremonia o rito. Y eso es algo de sus características. Ahora, algunas de las prácticas idolátricas mencionadas en la Biblia eran repugnantes como abominación. Por ejemplo, la prostitución ceremonial masculina y femenina. Algunas de las religiones paganas se rendía culto a través de esa prostitución masculina o femenina. Inclusive algunas familias importantes acomodadas dedicaban uno de sus hijos o de sus hijas como sacerdotisa o sacerdotes a ese culto. Y la práctica de prostitución era algo propio de ese culto. Y era lo que se creía en aquel tiempo en todas estas religiones paganas. Algunos sacrificaban niños, infantes, el primogénito, como una manera de poder lograr el poder, de poder mantener la seguridad, y porque muchos de estos cultos los practicaban las religiones paganas, los pueblos paganos, y a veces unos de ellos podrían hasta tener poder y eran envidiados por otros, entonces asimilaban sus cultos, ¿no? Otro tipo de idolatría o culto era la autolaceración, es decir, sajarse el cuerpo, rasgarse con navajas hasta sangrar, dejarse marcas en el cuerpo. Ahí hay todos unos pasajes que la persona que quiera profundizar un poquito los puede checar después en YouTube para que pueda tener un estudio un poquito más profundo. A los ídolos se les veneraba participando de la comida y bebida que se ofrecía en fiestas celebradas en su honor. Se les inclinaba, se les hacía sacrificios, se les cantaba, se les danzaba, inclusive se les daba aprecio y cariño, se les besaba como una expresión de cariño, ¿no? Todas esas prácticas estaban ahí. La idolatría también se practicaba disponiendo una mesa con alimentos y bebida para los dioses falsos, algo que ha llegado hasta nuestros días en el sincretismo de nuestras fiestas, tradiciones que ha habido aquí en México, inclusive en otros lugares, sobre el culto a los muertos, ¿no? Ahí viene desde entonces, desde la antigüedad, en donde poder presentar mesas con alimentos y bebidas a todo este culto. Se les ofrecían sacrificios, tortas de sacrificio, humos, es decir, inciensos. También se les lloraba en ciertas ceremonias que tenían a cabo, según Ezequiel capítulo 8. Por lo tanto, la ley prohibía el tatuarse, porque los tatuajes representaban a estas religiones paganas. Hacerse las cortaduras en el cuerpo, inclusive rasurarse la cabeza, que se vea la calvicie, porque era parte de lo que practicaban los egipcios, cortar los mechones de los lados y las extremidades de su barba. Posiblemente se debía también a estos cultos de las prácticas del paganismo que practicaban las naciones vecinas. Así es que muchas de esas cosas se prohibían por razones que estaban relacionadas con el culto. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la ley sobre todo este tema, ¿no? El segundo mandamiento está reflejado en el Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 6. El Éxodo 20 vienen los 10 mandamientos, que son los 10 términos sobre la relación del pueblo con Dios, de la novia, por decirlo de esa manera. Y aparece Éxodo 20 desde el versículo 2, donde inicia con estos 10 mandamientos, que solamente vamos a ver 2, donde dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Lo primero que Dios quiere que Moisés escriba como regla y como norma y como leyes para esta relación, que va a regular la relación entre el pueblo de Israel y Dios, es lo primero. Dice: yo quiero que ellos me identifiquen quién soy. Quiero asegurarme que la libertad que yo les di, haberlos sacado de esclavitud en Egipto, y la manera en que los maltrataban y vivían en condiciones de esclavitud, yo los saqué de la tierra de Egipto y los traje aquí, pero soy yo. No le vayan a atribuir a ningún otro Dios o divinidad o ningún otro que fue el que lo hizo. Entonces, yo soy el que hizo. Yo fui el que te saqué. Ahí empieza todo. Y ese yo soy un Dios, es decir, uno solo, ese soy yo. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Dice, uno solo, no son varios. Y no le vayas
atribuir al Dios fulano que fue el que te sacó de Egipto. No, yo soy el que te saqué de Egipto. Para empezar, yo te traje. Y el versículo 3 empieza el primer no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y empieza la base de la relación. Si tú no vas a tener a nadie, nada más conmigo. Este es un asunto de exclusividad. Yo te saqué de donde estabas, yo te hice libre, yo te voy a dar una tierra prometida, yo te voy a dar un nombre, yo te voy a dar una nación, vas a tener un propósito y objetivo, yo voy a ser tu guardián, yo soy tu doctor, yo soy tu protector, tu proveedor, todas esas cosas yo soy. Y por lo tanto, no permito que tú tengas a alguien más. Es semejante a los votos de los novios. Y yo, renunciando a todas las demás, me conservaré para ti solo. Es decir, yo renuncio a todos. Y aquí le está diciendo Dios al pueblo de Israel que renuncie a cualquier concepto de divinidad. Y solamente a mí, dice, a mí me vas a rendir la adoración. Es decir, ¿quién soy? Es la presentación de Dios en este mandamiento. En el versículo 4, habla del modo y la manera en que debe de relacionarse con ese Dios que se está presentando. ¿Por qué razón? Porque no conocían al Dios de Israel. Por esa razón siempre dice Moisés cuando va a Egipto y habla con los hebreos, dice, el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y de Jacob, es el que me ha mandado. Ellos no lo conocían todavía. Ellos no tenían una relación con Dios, como apareció a partir de Moisés, ya había una relación en el pacto, pero antes no estaban en el pacto. Entonces Dios quiere asegurarse que no fue ningún dios egipcio el que los sacó. Y les empieza a decir que Él es el único Dios y que por lo tanto la manera en que debería de relacionarse con Él aparece en el versículo 4. Dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ahí le dice la manera en que debería de relacionarse con su Dios. Dice, no trates de imaginarte cómo soy yo. No me representes con ningún animal, ni con ningún ser humano, ni siquiera con una fuerza o con una energía. Eso yo no soy. Si aquí la relación es una relación limpia y pura, quítate de la cabeza el tratar de imaginarte cómo soy. Es semejante como cuando la novia, vamos a seguir con esa metáfora de la novia y el novio, la novia que es el pueblo de Israel, y que la novia le mandan muchísimos regalos a un novio que no conoce, un pretendiente que se quiere casar con ella y le manda camellos y elefantes con tesoros, con telas finas, oro y plata, y se lo manda como un anticipo para que vea quién es el pretendiente, ¿no? Y entonces le dice, te mando esto como anticipo, pero quiero que me aceptes si te casas conmigo o no. Te voy a mandar un representante y a mi representante le dices si te casas o no te casas. Si al representante le dices que sí, entonces me esperas, yo iré por ti más adelante. Tú te conservas limpia, me esperas, te conservas fiel y yo voy a regresar por ti. Bueno, así está en esa situación. Nomás le dice, no te lo imagines. Y entonces, ¿qué pasa con la muchacha? Es natural que quiera imaginarse cómo es el novio. ¿Será gordito? ¿Será rellenito? ¿Tendrá pelo? ¿No tendrá pelo? ¿Será muy alto? ¿Tendrá mal carácter? ¿Cómo serán sus ojos? Pero empieza a veces a imaginarse en función a los regalos. Es muy probable que empiece a pintar un príncipe azul, algo muy hermoso, y empieza su imaginación a darse gusto. Entonces sería un error que la novia empezara a tratar de representar a ese novio, tratando de dibujarlo en función con los regalos que ha recibido. Por eso dice Dios, yo soy tu Dios y te prohíbo que le eches fuerza a la imaginación y que trates de representarme a mí. No hagas semejanza de mí de nada, ni siquiera de cosas del cielo, ni de astros, ni de ángeles, ni de espíritus, ni de fuerzas, ni energías, ni con hologramas, ni con oro, ni con plata, ni con nada. Yo soy espíritu. Y el versículo 15 empieza la otra prohibición, donde dice, no te vas a inclinar a estas imágenes que tú quieras hacer.
aunque me trates de representar, aunque digas, es mi novio, yo solamente quiero honrar la memoria de mi novio. Si no me conoces, no me has visto, por más que te imagines, no lo soy. No te vas a inclinar a ellas, no las honres, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí está el efecto de la abominación. Acordémonos que hay ciertas situaciones que generan y provocan una situación de pérdida y de desgracia por varias generaciones. En este caso, la idolatría, el representar a Dios, que es espíritu, con cosas materiales o con la imaginación humana, y luego tratar de honrar a eso que acabamos de producir o imaginarnos, produce en el corazón de Dios un rechazo tal que se convierte en abominación. Los que lo hagamos, o el pueblo que lo hace, o el ritual, o el ídolo. Perdón. Discúlpenme un minuto, ya me entró la tos. No tengo coronavirus, ¿eh? Muy bien. Entonces esto nos queda claro sobre la ley, primer y segundo mandamiento. Eso es donde descansa. Por eso empiezan los 10 mandamientos con eso, poniendo en orden la relación. ¿Quién es? Ahora, hay 4 aspectos que definen la relación con Dios. Y de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta si estamos forjando ídolos o si practicamos la idolatría. Ahí nos vamos a dar cuenta. El primer concepto es la adoración. ¿Qué significa la adoración? Es la acción de someterse a su grandeza, reconocer su poder y humildemente acercarse a Él conscientes de nuestra humanidad. La adoración será tan pura o tan impura según el lugar que el adorador tenga de Dios. Y ahí estaba el primer punto. Dios pide que le adoremos solamente a Él y que estemos conscientes de quiénes somos nosotros y quién es Él. La adoración puede ser pura o impura según el lugar que tengamos de Dios en nuestro corazón. Si en nuestro corazón tratamos de representar a Dios, o hay objetos, o hay relaciones, o cosas que hemos hablado hace unos momentos que pueden convertirse en un ídolo, quiere decir que nosotros le rendimos y nos sometemos a esa grandeza. Siempre que hay un ídolo, representa una grandeza y representa un poder. Si no, no sería así. Y entonces nosotros nos sometemos, nos humillamos, nos postramos humildemente sobre ese objeto o esa cosa o esa persona o esa relación y le vamos dando un lugar muy importante en nuestro corazón. Es en el corazón donde se forja la idolatría. Si nosotros nos sometemos, cosas importantes de nuestra vida, las sometemos a una imagen, las sometemos a un poder, las sometemos a una influencia, algo que no es Dios, aunque represente a Dios, nos estamos convirtiendo en idólatras. ¿Por qué razón? Porque nos estamos sometiendo a eso, a esa fuerza que no es Dios. Y ahí es donde se está desviando la adoración. Por eso tiene que ser muy pura y tiene que ser limpia. El otro aspecto de la relación con Dios, de la adoración que estamos hablando, es cómo concebimos a Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí está una pregunta con respecto a la adoración. Nosotros no podemos adorar lo que no conocemos. Esa es una gran verdad. No es posible que adoremos lo que no conocemos. La principal razón por la que la gente termina en idolatría es porque no conoce al Dios verdadero. Si lo conociera, si lo entendiera, si viera todo lo que Dios ha hecho por nosotros, le rendiría, por supuesto, toda esta adoración solamente a Él. Entonces, la clave cuando nos estamos desviando es cómo concebimos a Dios en nuestro corazón. ¿Qué opinión tenemos de Él? ¿Lo vemos como un Dios soberano, poderoso, o lo vemos como un ídolo en que a veces lo castigamos si Dios no hace lo que queremos?
Si le pedimos, si le oramos o le rezamos, como le quiera llamar, y vemos que Dios no responde, entonces lo castigamos. Ahí lo estamos tratando como un ídolo. Entonces, la manera en que nosotros concibamos en la profundidad de nuestro corazón a Dios es la manera en que lo vamos a adorar. Nosotros no podemos adorar lo que no conocemos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17, Jesús dijo el versículo 3 esta gran verdad. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es una oración que Jesús hace al Padre. Dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahí está el tema. El tema de la adoración, de la relación con Dios y de la vida eterna tiene que ver con conocerlo a Él como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. En eso descansa, en conocerlo. Josué capítulo 4, versículo 24, habla también sobre este tema cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida después de haber conquistado algunos de los pueblos. Y él le habla al pueblo de Israel y les empieza a decir para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Dios, la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Entonces todo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, de entregarle la tierra prometida, de conquistar la tierra, tenía un propósito, que conocieran al Dios verdadero y que les sirvieran, que Dios fuera el Dios de todos los pueblos de la tierra. Esa es la idea general. Por eso empieza con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tiene una misión de transmitir a todos los pueblos de la tierra que el único Dios verdadero es el Dios que los sacó de Egipto y el cual les está dando las bendiciones sobrenaturales. Y ellos son encargados de transmitir esas verdades a todos los pueblos para que lo conozcan. Y de esa manera restaurar a toda la tierra y a todos los pueblos, no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Ese es el origen de lo que Dios quiere hacer. Pero sucede que en todo este plan y este propósito que lleva, cuando interviene la idolatría, destruye los planes y propósitos que Dios tiene con cada individuo, se interpone y se viene abajo todo el plan. Por esa razón, Dios lo prohíbe. Y vimos el primer caso que tiene que ver con la adoración. El segundo aspecto que define la relación con Dios o con cualquier ídolo es la confianza, es decir, la fe. Es la seguridad del corazón que tenemos en Él al conocer sus virtudes y su poder. La pregunta que nosotros nos debemos de hacer: ¿qué tanto confío en Dios para entregarle mi vida? Entregarles mis necesidades, mis anhelos, mis sueños, mis preocupaciones. ¿Tengo fe suficiente en Él o tengo que recurrir a alguna representación de Dios para aumentar mi fe? Porque entonces si traigo una representación de Dios, voy a aumentar mi fe. Y así la gente a veces quiere hacerlo. O si yo dirijo la fe a un objeto que se le atribuye que tiene poder suficiente para dar seguridad al corazón. O dirigir mi fe y mi confianza en ciertas personas o ciertas imágenes o ciertos elementos que me producen confianza y seguridad y que conozco sus virtudes y su poder. Si nosotros estamos descansando, nuestra seguridad del corazón descansa en un objeto, en una relación con ciertas personas, con cierto poder temporal, con imágenes de cualquier tipo o representaciones, lo más probable es que nos estamos volviendo idólatras. Si nosotros dirigimos la confianza a esas cosas. ¿En quién confiamos? Cuando nos vamos de viaje, cuando salimos en la carretera, ¿a quién le decimos que nos cuide? ¿En quién nos encomendamos? Cuando estamos enfermos y que necesitamos salud, ¿en quién confiamos que nos va a sanar? ¿O en qué? Ahí nos va a ayudar para poder entender estas verdades. Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 6, versículo 21. Dice, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Nuestro corazón va a estar en lo que más atesoramos. Si los objetos, si los poderes,
imágenes, representaciones, son tesoros para nosotros, entonces nuestro corazón va a estar atado ahí. Y no hay lugar y espacio para Dios. Ese es parte del problema. Por eso Dios dijo, tienes que erradicar todo esto. Échalo fuera de ti, le dijo al pueblo de Israel. Todas estas naciones, echa fuera todas estas religiones paganas. ¿Por qué? Porque te van a seducir y seducen el corazón. Y ahí está el problema cuando dice Jesús, si nosotros, nuestro corazón está atado a eso, quiere decir que eso es nuestro tesoro, lo que más valoramos. Si nosotros lo tenemos con muchísimo cuidado, si lo atendemos, lo conservamos, lo pulimos, lo defendemos, cualquier cosa que sea en la cual descansa nuestro corazón, ahí está atado y está ligado a eso. Es nuestro tesoro. Ahí está nuestra confianza y ahí está nuestra fe. Ahí nos estamos convirtiendo en idólatras. El libro de Efesios, capítulo 1, 18 al 19, que ya estudiamos este pasaje cuando vimos el tema de conocer el poder de Dios, entendiendo el poder de Dios. Vimos varias sesiones. Estudiamos este versículo y el apóstol Pablo toca el mismo tema de conocer a Dios. Y dice el versículo 18, dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza. Pablo está diciendo, le pido tanto a Dios que Dios les abra los ojos para poder que entiendan cuál es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que Dios ha puesto a ustedes? ¿Cuál es el llamamiento? ¿Y cuáles son las riquezas de esa gloria, de esa herencia de los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con todos los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Estos elementos, el corazón se liga muy fácil. Se liga a la esperanza, a la riqueza y al poder. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo le pido tanto a Dios que les ilumine los ojos para que conozcan la esperanza en Dios, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de Dios y cuál es el poder, extraordinario poder de Dios. Si ustedes lo llegan a conocer estas tres cosas, entonces su corazón va a estar completamente ligado a Dios mismo y su adoración y su confianza serán auténticas. Entonces vemos que la esperanza, la riqueza y las grandezas están ligadas totalmente a la seguridad del corazón. Nosotros nos sirve, si tenemos unos objetos o imágenes de cualquier tipo, orientales o cristianas o de cualquier relación o poderes, que nos dé la esperanza, que nuestra esperanza descanse en eso y que la riqueza de nuestros beneficios descansa en él y que le atribuimos esos poderes, nuestro corazón se siente seguro porque ahí está y no es Dios, entonces nosotros estamos practicando una idolatría por más que represente la divinidad. Porque tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con esa riqueza de la gloria, de la seguridad y la grandeza del poder. Por eso dijo Jesús, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y la pregunta que nos hacemos, ¿es Dios nuestro tesoro? ¿Son sus bendiciones espirituales, materiales, el tesoro? ¿Su persona es el tesoro más grande que tenemos de habernos convertido en hijos de Dios, de ser criaturas a ser hijos de Dios? ¿Conocemos la esperanza que Dios ha sembrado en nosotros de que un día regresará por nosotros? ¿De que un día le veremos cara a cara y que un día va a resucitar este cuerpo de muerte en cuerpo de gloria? ¿Tenemos esa esperanza? ¿Descansamos en Él cuando estamos en crisis o en apuros? Cuando nos desesperamos y no encontramos la salida, ¿qué hacemos? ¿Esperamos en Él? ¿Creemos en su poder? ¿O buscamos otras opciones? La fe. Le invito a que me acompañe a continuar con la segunda parte de este 7º episodio.